hoy estamos aquí para hablar de los inicios de Corberán en el Valencia, de lo que es la esperanza que se agarra el club Che, y para ello tenemos a Luquen para iniciar con ese hilo que os dejaré en la descripción. Pues podéis ver todo el comienzo que ha sido este Valencia y un poco el futuro, el presente y el futuro que tiene este equipo de la capital del Turia, ¿no? Muy buenas, Luquen. Buenas, Sier, ¿qué tal? Lo primero, encantado de estar aquí. Bueno, creo que el año pasado ya estuve alguna vez en el canal, pero bueno, esta vez con un hilo que he hecho que, bueno, antes que nada, pues quiero matizar que aquí ninguno de los dos somos del Valencia y no estamos hablando del sentimiento, pero sí, Corberán me parece un gran acierto del Valencia, me parece un entrenador muy interesante el que ha traído del Valencia y posiblemente un gran acierto para intentar conseguir la salvación. Y pues para eso estamos, para hablar un poquito de cuál ha sido lo que ha intentado en estos inicios Corberán, que los resultados no están siendo malos. Sí, a mí me sorprende un poco no la elección del Valencia en sí, como club, que yo creo que se gastó bastante dinero, ¿no? Sí, sí. En en un entrenador, sino que el propio Corbeán hubiese querido ir, ¿no? Porque la verdad que no es el mismo caso, pero bueno, por ejemplo, el caso de Ten Hag en el United, de lo que apuntaba es una carrera de entrenador magnífica, quizás ahora no le sirva para estar en un equipo nivel top europeo. Y igual ese primer paso a veces tienes que medirlo, pero bueno, para mí ha sido valiente, ¿no? En aceptar ese puesto. Sí, sí que es cierto que Corberán ya estaba, digamos, un poco quemado, estancado, por así decirlo, aunque suene un poco feo en el West Brom, que creo que hizo muy buenas temporadas, fue un entrenador que con una plantilla, que a ver, yo no vi al West Brom ni tampoco con todos los jugadores que tiene, pero según se dice, pues eran plantillas limitadas que Corberán siempre lo consiguió asentar en puestos altos, jugando los playoffs un par de veces, si no me recuerdo mal. También en su día el Huddersfield, o como se diga el equipo que estuvo, pues también lo consiguió llegar a playoffs, que era un equipo todavía más limitado que el West Brom, y creo que ya necesita un salto, y este salto pues le ha tocado en el Valencia, que realmente, a ver, sí que es cierto que es una situación muy complicada el que coge, y a ver, yo no diría que sea una locura que el Valencia pueda ser candidato al descenso este año por lo que se está viendo, pero es cierto que es una plantilla joven, pero que tiene cosas para rascar y no es para nada una plantilla que esté desahuciada y creo que si lo lleva bien puede hacer un buen trabajo y encima Claro, pues haberlo acogido, si lo ha sí, cogido en no. un muy mal momento. Así que Decía que seguramente viendo otras plantillas que están por ahí peleando por salvarse, seguramente el Valencia parta con ventaja por ujú, calidad de plantilla. Pero bueno, un poco vamos a ver por qué ha llegado el Valencia a esta situación o qué sí, sí. es lo que le ha faltado que bueno, vimos en otro partido frente a la Real Sociedad cómo ha vuelto a tener esa energía que quizás tuvo al principio cuando llegó Baraja, que hizo un trabajo magnífico, pero bueno, este año no la acompañó, no sé si los jugadores y esa propia ¿cómo se dice? Esfervescencia, ¿no? No sé, Como pero se vale, decía. sí que nos Sí, entendemos lo que nos quieres decir. entendemos. Entonces, claro, ese efecto parece que se ha vuelto a implantar en el Valencia, pero ¿qué crees que le falló al Valencia en las primeras jornadas de Baraja? Sobre todo, estaba bastante en duda el juego de Javi Guerra, bueno, que seguramente hablaremos de él porque parece que está recuperando ese nivel que mostró hace, si no recuerdo mal, hace 2 temporadas. Sí. La zaga tampoco es una zaga bastante joven y bastante Ujú. prometedora también. Entonces, Sí. no sé, ¿qué es lo que le faltó a Baraja y cómo ha llegado a esta situación en Valencia? Que yo creo que para mí, si algo tenía que mejorar, o si mejoraría, aparte de otras cosas, sería la delantera, que al final igual solo tienes un perfil como Hugo Duro y ya ha llegado Sadik. Eso es Ujú. un buen refuerzo. Entonces, no sé cómo lo ves tú. A ver, es que yo realmente tengo que admitir que no me esperaba la temporada pasada de Baraja. O sea, yo estaba Hmm. bastante. O sea, no estaba para nada en el barco de Baraja en primera porque los trabajos que tuvo en segunda tampoco destacó y no tuvo. Sí, en el No Oviedo, fueron. ¿no? Sí, en el Elche también creo que estuvo y no hizo Ujú. unos muy buenos trabajos. Y creo que en el Valencia, entre, o sea, entre lo anímico, siendo una leyenda que entró al club, aparte implantó yo creo que un par de cosas básicas del fútbol, de jugar por bandas, un 4-4-2 muy, Sí, muy junto, varias apariciones como el de Javi Guerra, muchas veces de segundo delantero, que fue bastante salvador en esa primera temporada. Y la segunda, pues consiguió explotar esto y le salió
muy bien la jugada, con un jugador que creo que fue el mejor del Valencia prácticamente en el campo, uno que me consta que también te gustaba mucho el año pasado, como fue Pepe Lu, A ver. que creo que era bastante clave en este Valencia. Y realmente, pues esta temporada, entre que el propio Pepe Lu está abajo y el sistema de Baraja era tan, a ver, no quiero llamarlo simplista, pero sí que era bastante de mínimos, por así decirlo, de un plan único, que si Sí, salía un el plan poco. bien, Sí. conseguía sacar puntos. Y yo creo que eso, pues con el bajo rendimiento de algunos jugadores, donde yo destacaría a Pepe Lu, que eh, el año pasado el Valencia jugaba con un pivote único en salida y este año pues no está funcionando, pues entre todo esto y entre lo anímico y que son jugadores muy jóvenes y algunos que no están consiguiendo explotar, creo que el Valencia pues ha llegado a esta situación que era el límite y ahora pues llega Corberán para intentar salvarlo. Claro, un poco, yo creo que, como dices, ¿no? De esos mínimos que hizo muy bien el Valencia de Baraja, ¿no? Al final se fundamentó en eso. Vamos, recuerdo perfectamente algunos partidos frente al Atleti o frente a otros rivales, como se resguardaba en un 4-4-2, incluso si hacía falta tiraba de doble lateral, con Correia y Fulquier, Sí. o Jesús Vázquez y Gallá en ambas bandas. Y quizás eso, ¿no? No ha podido llegar a evolucionar o no ha hecho ninguna evolución, ¿no? Igual es ese punto que igual necesitaba el equipo, que seguramente estemos viendo con Corberán con nuevas ideas, que ahora nos metemos en ellas, pero bueno, igual ese punto, ¿no? Le faltaba Y es de que, querer evolucionar. por ejemplo, Javi Guerra, que digamos que Mm. sigue siendo una de las mayores promesas que tiene el Valencia, un jugador que tiene muy buena pinta, se está viendo muy estancado y sin un rol claro con Baraja, porque tuvo momentos de segundo delantero que con su llegada pues conseguía marcar diferencias, pero realmente es un jugador que siempre ha sido centrocampista y se le veía un poco perdido en partidos donde no destacaba en cuanto a llegada. Y no es un jugador que te debas de explotarlo como goleador. Tiene que ser un jugador que el gol sea una virtud que tiene, pero que te puede dar muchas cosas más. Y el estancamiento de los jugadores también creo que es una muestra clara que lo de Baraja pues realmente no tenía mucho futuro ya en el Valencia. Claro, entonces llegamos a esta situación de Corberán y de momento son 3 partidos en los que los tres ha conseguido 4 de 9 puntos. Ujú. Pero bueno, quizás el juego que ha demostrado los partidos que ha demostrado, los puntos que ha obtenido no han sido suficientes para lo que ha sido. Sí que es verdad que en los tres acaba no pidiendo la hora, pero sí en esos últimos 15 minutos, en esa primera parte esa segunda parte, perdón, frente al Madrid, frente a la Real también, resguardándose atrás. Pero bueno, ya de Ujú. primeras vemos unos nuevos cambios que, bueno, como comentas en el hilo, se pueden ver que son muy notorios, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco en esa línea, no sé qué es lo que quieres destacar, seguramente hablaremos de algunas cosas. A ver, yo destacaría de Corberán en general, aparte de digamos, ese ánimo que te da tener un nuevo entrenador y ese Mm. plus que te da, aparte de eso creo que está siendo muy inteligente porque está, digamos que, utilizando varias cosas que ya funcionaban de antes, como resguardarse atrás cuando haga falta, y también el juego directo que en años anteriores con Baraja ha funcionado también. Lo que sí que creo que ha sido inteligente es, si ya no está Pepelu en el nivel de antes y no tengo un pivote claro para salir con un pivote, pues implanto ahí mis dos pivotes, en este caso que están siendo Javi Guerra y Barrenechea, con la salida de tres, que ya prácticamente lo estamos viendo en casi todos los equipos de primera, y atrayendo a los equipos, que también es cierto que hay que destacar que han sido 3 partidos de 3 equipos que te van a venir a buscar, porque el Sevilla y la Real pues son Sí. 2 equipos, por ejemplo, y también el Real Madrid, que son 2 equipos que te vienen a buscar. Entonces tú atraes a los jugadores con muchos jugadores en la base y buscas el juego directo con Diego López con Rioja, con algún lateral que pueda subir Sí, también. encima Hugo Duro que se adapta también muy bien a ese estilo Sí. de peleador, entre comillas, ¿no? Que es ese tipo de delantero que las lucha todas. Pero bueno, yo creo que centrarnos en el centro del campo, también quiere más balón, yo creo que, Sí, sí. que, que Baraja. Eh, claro, y ese doble pivote que comentabas, o bueno, esos dos centrocampistas, más Almeida, que juega más adelantado, pues sí que me ha estado gustando, sobre todo Barrenechea en los 2 primeros partidos, ¿no? Sobre todo si el Valencia consigue tener balón, creo que es un jugador
sobre todo frente al Sevilla, que pudo aportar mucho en el juego con esos pases filtrados que ya no solo para conseguir dominar el juego, sino para conseguir transicionar, Sí, sí, son muy importantes. Quizás le falte defensivamente en cuanto a igual más coberturas, es un jugador más estático que Javi Guerra y por eso yo creo que igual se han conseguido esa pareja que se complementa mejor, ¿no? sí, a eso voy. Para mí es un doble pivote muy complementario por eso, porque Javi Guerra, si le pones de pivote único, pivote estático, pues pierdes mucho de lo que tienes de Javi Guerra, porque Javi Guerra tiene que ser un jugador que va un poco más libre por el campo y que tenga ese centrocampista al lado que sabes que si Javi Guerra, digamos que la pierde o que pierde la posición, pues sabes que tienes al menos un pivote como Barrenechea por detrás, que es, como tú dices, sin ser defensivo, pues es un jugador más estático incluso para el pase o para dar el pase de seguridad. Y Javi Guerra en estos partidos se le está viendo asomarse mucho a banda derecha, llegar a ganar línea de fondo, pisar área cuando haga falta y creo que esto a Javi le viene muy bien. Y hay algo que luego también hablaremos que es la presión, que creo que Javi Guerra es un jugador muy imponente en la presión. Y a mí por ahora el doble pivote me está gustando mucho y sí que es cierto que como comentas están bueno, forman una especie de doble punta, mejor dicho, Diego López y Almeida, que de hecho me recuerda mucho a lo que hace Marcelo en el Villarreal con ese 3-4-3 cuando están atacando, formando dos falsos mediapuntas, por así decirlo, que es con el extremo derecho o izquierdo y Almeida, que sería en este caso el mediapunta. Sí. Y creo que el Valencia sí que tiene todavía un debe en esa conexión entre el doble pivote y Almeida, que sería su jugador más asociativo en esa línea de ataque. Pero un poquito el plan creo que es ese. Cuando puedan conseguir hacer jugar directo, pues con lo que te da Diego López, que es un jugador muy bueno a la espalda, jugar directo, y al igual que con Rioja, cuando puedas jugar a banda. Pero si a largo plazo consigue mejorar esa combinación con la línea de Almeida, tendremos un Valencia mucho más combinativo. Claro, igual por eso también vimos a Javi Guerra en esa posición de media punta, ¿no? Frente a la Real, que jugaron tanto Pepe Lu, Barrenechea y Javi Guerra, con Javi Guerra más adelantado en la posición de Almeida. No sé si eh, será una solución puntual o quizás veremos una solución de partida en un 11. Igual vamos a ver cómo afronta los partidos frente a equipos de su liga, porque el Valencia está para competir ahora mismo por salvarse, que quizás tenga que tener más iniciativa y vamos a ver cómo se adapta a ellos. Pero creo que también pues yo creo que es un jugador que más ha crecido, no sé si ha sido Luis Rioja, en esas transiciones. Eh, Frente al Sevilla jugó a pierna cambiada. Creo que fue un error y no pudo del todo aprovechar algunas transiciones que tuvo, sobre todo en la primera parte. En la segunda vemos el gol, esta vez por izquierda, con su pierna buena en esa transición. Eh, y otra vez leímos frente a la Real en esa banda izquierda. Eh, no sé qué puedes comentar sobre Luis Rioja y también has comentado sobre Diego López, ¿no? A ver, a mí es que Luis Rioja sobre todo me gusta por la izquierda también por lo que se ve en Hmm. Alavés. En Alavés en general destacó más por la izquierda que por la derecha y no es un jugador para jugar a pierna cambiada en un Valencia que aparte juega bastante todavía a cargar el área y a buscar los centros porque aparte hay que ser también realistas y el Valencia este año va a tener que luchar por salvarse y en estos equipos pues muchas veces no puedes tampoco intentar que ahora de repente empieces a jugar por dentro y con combinaciones interiores, por lo cual ese juego por las bandas va a ser muy importante y Rioja por la izquierda en ese aspecto te da mucho y es una posición mucho más natural para él. Pero sí que es cierto que Corberán me parece un entrenador muy intervencionista en los partidos. Siempre se lo destacó en Inglaterra por tomar decisiones arriesgadas que dependiendo del partido pues hace cambios importantes. Y yo creo que veremos a Luis Rioja por la derecha en algún partido más, pues porque a Corberán le parezca que en ese partido prefiere tener a Gaya por la izquierda casi de extremo, como se vio ante el Sevilla y a Rioja a pierna cambiada. Y creo que eso puede ser algo muy positivo para el Valencia, que tenga esa versatilidad, porque ante
ante la Real, Gaya jugó prácticamente no de tercer central, pero sí como un lateral que se metía por dentro y te sumo por ahí. Claro, Y no sé si estás hablando de Gaya o de Fulquier en ese partido, porque, no, claro, ante la Real sí que Gaya fue como el tercer central. eso es, Jugó eso más es. por dentro. Y ante el Y en ese partido Sevilla, Fulquier, eso es, eso ante el es, Sevilla fue Fulquier el que hizo de eso tercer es. central, eso es. Y sí que creo que esas variaciones a Corbeán le pueden dar mucho y al Valencia le pueden dar cosas positivas en diferentes partidos. Y es que, por ejemplo, ante la Real vi algo muy positivo, muy interesante del planteamiento de Corberán, y es que dejó prácticamente vacío la banda derecha, porque Fulgier no es un lateral que sí que va a llegar cuando el balón vaya para ahí, sí que tuvo llegada, pero en general era una banda que estaba prácticamente vacía para que el lateral de la Real persiguiese a Diego López y Diego López con sus rupturas a esa banda pues generase ventajas por esa banda. Así que yo creo que veremos planteamientos diferentes de Corberán dependiendo del partido. Lo que has comentado de Javi Guerra, Almeida y Pepelu, tampoco me extrañará verlo en partidos donde Corberán piense que necesita más solidez por dentro y eso sería un centrocampo bastante sólido. Así que yo creo que no será algo fijo en cuanto a las alineaciones. Claro, hablando de, ahora que decías de Fulquier, se ha visto muy participativo en las jugadas de ataque y no sé si está sobreproduciendo eh, por el esquema o por el planteamiento de Corberán o es que va a ser algo inusual esas aportaciones de Fulquier o porque, vamos, para mí ha sido un gran defensor, Uh-huh. pero esas llegadas han sido un punto a mejorar y contra el Madrid no sé si se origina el gol, creo que por su banda recuerdo que Vinicius se queda enganchado atrás y es Fulquier el que le toma la partida y a partir de ahí puede transicionar y frente la Real Sociedad fue una media asistencia medio no sé qué intentó Sí, sí, pero sí. pero salió bien. Entonces claro, son orígenes de dos goles y lo que digo, no sé si está sobreproduciendo en ese lateral derecho y si va a poder conseguir sacar más ventaja de esa forma de jugar con un jugador como Fulquier. A ver, para mí sí que está sobreproduciendo, sobre todo partiendo del partido de la Real, porque como te he comentado, creo que Corberán hizo un planteamiento para que esa banda derecha estuviese libre en todo momento, y entonces Fulquier cuando llegaba prácticamente solo, con tiempo para pensar, con tiempo para centrar si hace falta, y realmente necesitabas a ese jugador también para las transitivas, porque Fulquier, aunque sí que es cierto que en el mapa se le ve en una posición muy adelantada, viendo el partido no daba la sensación de que estuviese en un rol muy ofensivo, como que era Claro, más para guardar las transiciones. Yo me imagino que en partidos donde crea Corberán, que no va a tener tantos espacios, pues quizás optará por un Diego López por banda derecha o algún jugador más ofensivo si quiere probar planteamientos con un jugador más técnico en esa banda. Diego López, dices, en vez de meterse más por dentro, de estar más fijado Sí, por o sea, fuera, ¿no? digo Diego López porque es el primero que se me ocurre, pero Mm, quizás Fran Pérez o alguno que sí, consiga el recuperar, porque tampoco sé exactamente con qué ya. jugadores va a contar Corberán. Pero vaya, me pareció interesante también que esto no me pareció una tontería para el partido y es la posición de Gallá, porque sí que es cierto que yo viendo la defensa del Valencia, no veo una defensa que tenga jugadores que tengan buena salida, teniendo en cuenta los que estén jugando. Jarek sí que le considero un central con buena salida. Mosquera tiene buen desplazamiento en largo, pero todavía en las salidas en corto me parece que tiene que mejorar. Y Tárrega, pues es un central correcto, pero tampoco destaca en Sí, salida. Y Gallá sí que en el partido ante la Real le dio mucho en salida al equipo de Corberán. claro, bueno, el planteamiento de Imanol con cinco defensas, eso igual daría para otro vídeo, otro Sí, sí, sí. comentario, ¿no? Bastante sorprendente. Pero ese es buen apunte ese de Gaia, porque quizás también me recuerda al perfil de Yuri. Ya son dos jugadores eh, venidos a menos en cuanto al físico y no pueden hacer tantos esfuerzos, pero en el Atleti se ve que Yuri, no tengo el dato ahora mismo, pero es de los que más genera a partir del pase, en esa posición de es lateral, como lo quieras llamar, de tercer central o esa salida Sí. de tres que a veces se genera el Atleti, y lo mismo con Gallá, que quizás no te puede estar 90 minutos subiendo y bajando y te puede estar tener esa versatilidad, ¿no? De tener esos 30 minutos.
que te pueda ver el clásico Gallá, vamos a decir, y luego durante el resto del partido tener una buena salida de tres por ese perfil izquierdo. Sí, por ejemplo, ante el Sevilla fue lo que pasó. O sea, la primera parte fue un Gaya más extremo prácticamente para que te dé ventajas por la izquierda y lo hizo, de hecho, hizo un muy buen partido en esa posición de casi extremo izquierdo, es decir, Mm, lateral que llega adelante. En la segunda parte sí que estuvo más atrás ayudando en salida y ante la Real desde el principio estuvo ayudando en salida con conducciones interiores que le daban, bueno, teniendo en cuenta también el planteamiento de Alguacil que daba justo pues esa salida bastante fácil a sí, Gallá, eh, sí que sumó y sí que creo que le veremos bien ahí a Gallá. Y de hecho es que Gallá al final va a ser muy importante la salvación del Valencia en cuanto a tener galones y aunque no sea un jugador que acostumbre a jugar tanto por dentro, ya simplemente por galones y por la clase que tiene y por veteranía o como lo quieras llamar, creo que le puede sumar mucho al Valencia en ese aspecto. Y me mm, parece que va a ser algo que veremos en casi todos los partidos. Un Gaya que en algún momento situacional del partido esté jugando más como tercer central. claro, y ya por último, no sé si para finalizar, porque tampoco tenemos mucho tiempo, eh, ¿qué retos, ¿no? Puede tener aquí el Valencia de cara a los próximos partidos? Yo creo que uno ya lo hemos comentado, que vamos a ver cómo afronta los partidos frente a rivales que te propongan un emplazamiento más Sí, un bloque defensivo. más bajo, sí. Sí, que se refugien más en esa zona de su campo propio. Pero bueno, no sé qué otros aspectos se pueden destacar para no mejorar, sino para tener en cuenta, ¿no? Igual también bueno, he hablado yo por lo menos de esa faceta de Fulquier, entonces Sí. vamos a ver, ¿no? Pues, por ejemplo, se me ocurre también algo que no hemos hablado por tiempo en general, pero es el Valencia al final de estos partidos ha sido un equipo agresivo en la presión que ha intentado Sí, recuperar en campo rival y ante la Real creo que lo hizo muy bien. Aquí también hay que entrar en que el Valencia presionó bien, pero la Real salió fatal y el planteamiento de Alguacil, pues como dices, daría para otro vídeo, pero sí que quiero ver cómo presiona el Valencia ante equipos que tengan una salida ya más, pues digamos, más automática y por poner, justo estando en este canal, pues ante un Athletic que transiciona también tan bien, ¿cómo podría presionar, por ejemplo? Creo que es un claro. reto también interesante. Creo que hay. Yo dudo de dos jugadores ahí en esa presión o ese. Porque sí que es Valencia. El Valencia se ha resguardado más en esos últimos minutos que hemos comentado, y cual también Mm, por el que iba el partido más favorable hacia ellos. Yo creo que en los sí, sí, tres se ha puesto por delante. Ya digo, a mí me genera dudas tanto la presión de Almeida en esa sí, faceta sí. de la presión y de Barrenechea. Eh, yo en parte por su movilidad, por cómo pueda sujetar al equipo cuando se parta, porque seguramente veamos partidos en los que si el Valencia, sobre todo en Mestalla, se pueda partir. Entonces, a mí me generan esas dudas. Almeida, bueno, puede ser algo más, no irrisorio, no es la palabra, pero bueno, más no tan importante, sino más importante va a ser la faceta de Barrenechea. Sí, también lo creo. O sea, al final, como hemos comentado, el que mejor defiende en presión ha sido Javi Guerra por ahora el que más ha demostrado, pero estos dos jugadores, que los que comentas justo, Almeida, Barnechea, son dos jugadores que tienen un debe en la presión, que todavía tienen mucha margen de mejora y a ver cómo mejoran. O sea, yo todavía la faceta defensiva de este equipo lo quiero ver, porque sí que es cierto que se resguarda bien atrás, pero yo le veo sufriendo cuando se mete Hombre, en el área y no es un equipo tan fiable. han estado muy bien también los centrales, sobre todo Tárrega en el último partido, ¿no? Con esa cantidad de despejes que realiza y en cuanto, si quieres, hablamos un poco sobre la presión, sobre cómo afrontarla. Eh, yo, teniendo en cuenta que tienes a Fulquier en el equipo, trataría que Fulquier hiciese unos esfuerzos más largos, que sea ese lateral que marque al lateral rival y resguardarse un poco más por la zona de Gallá, ¿no? Un poco empezar la presión Sí. de derechas a izquierdas, ¿no? Para O resguardar sea, a... si no me Sí. equivoco, hacer un poco de Leque. Bueno, un poco el planteamiento del Atleti frente al Barça, ¿no? No Que sé, tienes... eso estaba sí, recordando, sí. tienes a Berenguer cubriendo al lateral y Leque con lateral. Entonces, viendo las herramientas que tiene Corberán en la plantilla,
creo que sería lo más acertado si quiere seguir realizando esa presión. Sí que es verdad que luego tienes a Jesús Vázquez como suplente de Gallá, que seguramente por condiciones físicas no te va a jugar todos los partidos, ¿no? Porque Ujú. se ha demostrado. Entonces, también, bueno, sí que con Jesús Vázquez puede ser una versión incluso más agresiva. Sí, todavía lo de la presión habrá que ver cómo evoluciona, aunque sí que es cierto que esa actitud en cuanto a querer recuperar lejos del área se ha visto. Y luego también como otro reto, algo que hemos comentado antes, pues mejorar esas conexiones entre el doble pivote y los Mm, dos mediapuntas que están jugando, porque en estos partidos está funcionado lo de buscar la espalda con Rioja y con Diego López, pero claro, eso al final los equipos te lo van a ver, van a saber qué vas a hacer, que vas a buscar siempre eso claro, y quieras o no vas a tener que mejorar esa doble media punta, que como digo, me recuerda mucho a la doble media punta que hizo Marcelino, bueno, y que sigue haciendo cuando llegó al Villarreal con Baena y con Gerard, pero claro, sí que Baena y Gerard son dos jugadores que tienen mucha calidad para jugar por dentro, quizás lo que no tiene Diego López, igual Almeida sí, pero o sea, tengo curiosidad de ver cómo evoluciona ese doble media punta en el sí. Valencia. Sí, porque de primera se puede llegar a sorprender, porque igual, hombre, obviamente los rivales estudian cómo ha trabajado Corberan durante todas sus etapas como entrenador, pero no es lo mismo hacerlo en Inglaterra que hacerlo aquí en la liga. Entonces, ese efecto sorpresa, que quizás lo damos como margen en esos 3 partidos, ha demostrado una buena versión, pero ha sacado 4 puntos Sí, de pero 9. Sí bueno, que es eran verdad, rivales difíciles, hay que juegas, decirlo juegas, también. eso también es verdad, que juegas contra el Madrid, has jugado contra Sevilla fuera y contra la Real. Pero ya ese efecto sorpresa no lo tienes. Seguramente los planteamientos serán todavía más ajustados a lo que quiere hacer Corberán y vamos a ver los partidos de su liga. Sí, o sea, yo creo que ahí es donde hay que ver que realmente tampoco creo que haya muchos equipos que le pongan un bloque bajo al Valencia, pero sí que al final Hmm. los equipos que estén en zona baja van a jugar también arropados y a buscar un poquito a sacar puntos. Y eso es lo que es donde el Valencia va a tener que sacar una gran cantidad de puntos para salvarse. Yo ya te digo, yo creo que han acertado con la contratación de Corberán, creo que era lo que mejor Bueno, o sea, lo mejor que podía hacer para salvarse y ahora solo queda ver cómo avanza. pues sí, vamos a ver. Seguramente estaremos atentos un poco también con los apuntes que intento realizar en cada jornada. Vamos a ver el contexto de otros equipos y un poco más general de la liga. Y muchas gracias, Luquen, por pasarte. Espero que no sea la primera vez, sino que te veamos más. Y nada, te felicito por ese hilo que te dejaré en la descripción, que la verdad que está muy bien. Y si la gente le quiere echar un vistazo, esto será el jueves, ya habrán pasado unos días, pero bueno, todavía se puede leer, ¿no? Sí, sí, yo creo que estarán. Si Twitter no me quita los vídeos que le he puesto, pues se podrá leer se Eso. podrá. Los vídeos ya, no lo sé. Y bueno, gracias a ti por invitarme, que me hace ilusión hablar del Valencia de Corberán y a ver si alguna de estas semanas o meses pues puedo venir a hablar o del Villarreal o de los avances del Valencia de Corberán, que como dices Joder. estaremos viéndolo y una vez tengamos diferentes contextos de partidos con bloque bajos y demás, pues tendremos más información para ver si esto está siguiendo igual o hay más matices de Carlos. Eso es, estaremos atentos con esta también cobertura de más equipos, no solo del Valencia. Y nada, si os ha gustado ya sabéis, apoyar el canal, apoyar la cuenta de Luke en la mía, suscribiros y todas esas cosas, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo que seguramente será la previa del Leganés frente al Athletic Club. Muchas gracias.